Claudio, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Dibujos que Hablan junto a la comitiva de Concepción. Yo creo que para todos ha sido, ya intuíamos que estaban pasando, ya sabíamos, teníamos datos de que estaban pasando muchas cosas interesantes en Concepción a nivel gráfico. Conocemos un poco la tradición gráfica de Concepción, pero este panorama ha sido muy ilustrativo y nos deja con muchas ganas también de conocer. Y de alguna forma tú, Claudio, también has sido parte importante de este desarrollo gráfico reciente en Concepción, a través del trabajo editorial que han hecho con Alexis, a través de la relación con los alumnos también, a la cual tú has impulsado desde los estudios de Bellas Artes, que eso es algo muy interesante también, a entrar en el mundo gráfico. Así que de alguna forma con esta conversación también completamos ese panorama de Concepción. Una de las cosas que me quedó dando vuelta y que se repitió también en alguna pregunta que te había hecho antes Vicente Plaza y que surgió también en una de las conversaciones, esa idea de la nostalgia. Se repitió y comentaron como algo que cruzaba la producción reciente, y tú también lo asumiste como algo que está presente en tu obra, y podríamos creer entonces que hay una nostalgia desde Concepción que tiene que ver también a lo mejor con esta idea de una ciudad que se ha ido reconstruyendo, destruyendo, se ha ido borrando, y no solamente por los daños naturales, sino también por la mano del hombre, por la dictadura que fue tremenda en Concepción. Entonces, ¿hay algo de eso? ¿Hay una nostalgia en Concepción? ¿Hay una nostalgia en tu obra? ¿Tú ves esa nostalgia también en la producción de otros autores? Sí, yo creo que, bueno, primero que nada, hola, muchas gracias por venir. Estoy emocionado que hayan venido para acá a escucharnos a nosotros los penquistas, que es algo poco visto eso. Y gracias por venir a escuchar y a hablar de cómics y de dibujo, que es algo maravilloso. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro. En mi caso, el tema de lo no sé si nostálgico, pero sí bueno, sí, hablemos de la nostalgia. Tiene que ver también con un tema de que la zona de donde nosotros vinimos es como el terminal del riel, el final hasta donde llega el tren, ¿me entiendes? No es como otros pueblos, ciudades como Chillán, no sé, o Puerto Montt, es un puerto, porque termina al final en el puerto de Talcahuano, y es como una especie de final de camino. Y eso por un lado, creo yo. Y por otro lado también está la cuestión climatológica, que allá hasta hace poco, no sé, ahora con el cambio climático no tanto, pero hasta hace poco era un lugar muy frío, siempre ha habido niebla, cuesta encontrarse, los veranos eran más cortos antes, entonces había mucho, yo diría, melancolía, había también un paisaje así en Concepción. Yo creo que también nos ha formado un poco eso. En el caso mío particular de mis libros, cuando he trabajado con lo melancólico, ha sido porque me he basado en autores me he basado en personas que han sufrido de lo que antiguamente se llamaba pensión, que es como la melancolía o la tristeza. Como les hablaba recién a Vicente cuando me hizo una pregunta, el personaje de dos de mis libros, que son Viajes por el jardín espectral de Aparicio Albino y La flor imprudente, los personajes se llaman Aparicio Albino y Lázaro de Sahagún. Los dos son personajes que o reciben seres inmortales que están cansados, o son melancólicos que buscan ante la maravilla poder continuar con su vida. Y es porque me basé, en algún sentido, me basé en un personaje que sí existió en Concepción, que se llamaba Pedro Ríos Añarto, que era un caballero que tenía un fundo gigante y era un aristócrata, y él perdió a su mujer y a su hija, y él quedó solo y se volvió una persona melancólica, y le dedicó el resto de su vida a viajar por el mundo y comprar cosas como para rellenar su espíritu, y en esa voluntad terminó construyendo un museo que se llama Museo Pedro Ríos Añarto,
que es un museo muy loco porque no tiene taxonomía, entonces es como un gabinete de curiosidades naturales y uno puede ir y encontrar cosas muy raras, desde momias hasta fetiches. Y yo creo que el espíritu de ese caballero, de esa persona que sí existió, me ayudó a formar estos personajes. Por ejemplo, Aparicio Albino, que su nombre ya es raro, porque Aparicio es aparición y Albino es blanca, aparición blanca, como aparición fantasmal. Es un caballero que describe su jardín, y su jardín es un gabinete de curiosidades naturales que tiene cosas que vienen desde la Biblia, desde la artificialia y desde la naturalia. Y la mayoría de sus personajes o son máquinas cansadas o son inmortales que están cansados. Es como el peso de la inmortalidad. Y ellos terminan acogiéndose en un sector de su jardín que los apaña y los ve en su eterna languidez. Como un demiurgo que está cansado de construir universos, o un autómata gigante que está cansado de matar. Y bueno, al final del libro uno se da cuenta que en el fondo, todo ese jardín no es otra cosa que la imaginación del propio personaje, Aparicio Albino. Me recuerda una novela que se llama Ouroboros, A Contrapelo, de Huysmans, donde impactado por sucesos de su vida, un aristócrata decide quedarse en su propia casa y construye una casa perfecta que es un recorrido por todo el mundo. O sea, de alguna forma esa paradoja del deseo, del ansia de viajar, porque finalmente que están tus personajes, porque muchos de ellos son viajeros, muchos de ellos salen a descubrir el mundo, pero en realidad lo que están descubriendo es algo que está adentro, o sea, termina siendo un viaje interior. Y eso también, lo que pasa es que estos libros, si bien son tanto para niños como para adultos, los pienso esencialmente para la infancia, porque en el trasfondo, el concepto que está detrás de todos estos libros no es otra cosa que la realidad es una construcción profundamente humana, la realidad es una construcción del lenguaje, y que todo lo que yo muestro finalmente es el producto de la imaginación. Entonces, uno de los elementos que me interesa montar, hacer ver, es la idea de la fragilidad de la tela de la realidad. Es algo que está permanentemente en mi voluntad de dibujar y de relatar. Pero también hay un enfrentamiento entre la ficción y la realidad, justamente porque haces aparecer, o con Alexis, hacen parecer que lo que está, el contenido de los libros o los relatos que dan, fueran reales. O sea, sí, nos gusta el juego de la verosimilitud. Es un juego interesante, además que la mejor forma para instalar la ficción, el mejor paisaje para instalar la ficción, el paisaje más naturalista y verosímil posible. Es una técnica. Pero también entonces hay un cuestionamiento a los discursos oficiales. O sea, cuando ustedes ponen en cuestionamiento la cita, por ejemplo, la cita bibliográfica, o sea, se dijo en un libro, o cuando hacen libros para hacer estas ficciones, o cuando citan la idea de archivo, la idea de biblioteca, están cuestionando la autoridad, ¿no? Exacto, en el fondo es hacer utilización de la autoridad de ciertas palabras para poder meter el virus de la ficción. Pero claro, es una táctica medio oscura, pero funciona. Jugar a lo verosímil, jugar al archivo, a la ficción bibliográfica. Bueno, en el fondo eso es algo que en lo personal yo he sacado de Borges. Borges siempre ha sido una fuente para mí en ese sentido, jugar con la verdad, jugar con la posibilidad de construir mundos enteros desde fragmentos y ficción. Una especie de arqueología de la ficción. La arqueología de la ficción, exacto. ¿Cuándo descubriste a Borges? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con su Creo que tenía como 17 años y leí El Inmortal. Y algo cambió. Algo cambió mi visión de la literatura. Me di cuenta que la literatura era interesante. Antes leía cómics, ¿no? Y me di cuenta que los libros eran súper interesantes. O sea, yo no sabía que se podía escribir así. Cuando leía Borges entendí todo. Después llegaron los otros. Y de alguna forma, a partir de Borges, que también trabaja mucho, por supuesto, la noción de la biblioteca, tú mismo has ido construyendo una biblioteca desde
una biblioteca personal de textos a los cuales recurre frecuentemente. ¿Cuáles son algunos de los textos que te acompañan en tu trabajo? Muchas veces en mi trabajo aparecen otros libros, por ejemplo, para mí es fundamental el mismo Borges, Stanislav Lem, los cómics de Jodorowsky, siempre me han enseñado mucho, Lovecraft, la literatura Lovecraftiana, es que la convicción, a mí me agradó mucho desde mi juventud cuando pude ver a Lovecraft, esa idea maravillosa de que en el fondo nosotros estamos en la caparazón de una tortuga, y que bajo esa tortuga hay mundos enteros y hay entidades que son inconcebibles, entregándonos la idea de que en el fondo no percibimos todo y que lo poco que percibimos lo construimos nosotros. Lovecraft también es un tipo importante para mi formación. Muchas veces me hablaba de Atanasio Kirchner también. Sí, Atanasio Kirchner. Él es un tipo súper interesante, es un monje jesuita alemán que tenía que ir a hacer un viaje y se quedó en el Vaticano, y en el Vaticano construyó un teatro, creó un gabinete de curiosidades naturales. La personalidad de Kirchner es una personalidad que me es muy atractiva, porque es la idea del coleccionista, pero el primigenio, ¿eh? El que empieza a coleccionar y cómo su capacidad de maravilla es la línea conductora de su colección. Él es también un personaje fascinante. Últimamente, en mi último libro, hice un libro de ese de allá, se llama Era Crónica de los Mundos Subterráneos. Hice una especie de compendio de las distintas tradiciones sobre los mundos subterráneos, sobre las tierras huecas. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, desde Blavatsky, desde Lovecraft, desde Atanasius Kirchner, desde muchos autores, que ahora no me acuerdo todos los que utilicé, desde los mitos polares, hay toda una tradición respecto de que el mundo interno, el mundo subterráneo, es un cosmos y una matriz que construye mundos. Entonces, esa idea de la Tierra como una especie de madre y que tiene una estrella interior, y la estrella interior está pariendo mundos permanentemente, que lo saqué justamente del ocultismo, es una idea que me fascinó, y es un viaje de un personaje que se llama Atanasio, por Atanasio Kirchner, y se apellida Pajarito. Le puse Pajarito porque vuela, y porque el libro lo hicimos en Italia, entonces me gustaba la palabra que se llamara Atanasio Uccellino. Entonces él baja y se encuentra con Agartha, se encuentra con el rey del mundo, en su viaje se encuentra con las teorías de Kirchner, porque Kirchner tenía una teoría de que el cuerpo de la Tierra, apartamos del principio, Kirchner tenía la idea del macromundo como construcción divina, tenía la idea del micromundo como construcción divina también. El micromundo es nuestra estructura corpórea, con órganos, con sistemas de venas. Y él decía que no podía ser que donde nosotros viviéramos, que el geocosmos, fuera solamente una plasta de tierra. Él decía, según esta lógica, porque él era organicista, si el cosmos tiene estructura, si el cuerpo tiene estructura, la Tierra tiene que tener una estructura. Y él empieza a hacer dibujos sobre sistemas de venas de la Tierra, que no me acuerdo cómo se llamaban, algo así como de filocratos, sistemas de venas de agua, de aire y de fuego, y que en el centro de la Tierra había un sol interno que calentaba y generaba la materia primordial que construía la Tierra, y que dentro de la Tierra habían órganos, como un cuerpo. Estamos hablando del siglo XV, o sea, el concepto de ciencia ficción ni siquiera existía. Entonces aproveché este libro y empecé a jugar con esos temas. Y este personaje viaja por las teorías de Kirchner, viaja por las entradas polares, y llega a Agartha, pasa por la primera tierra y entra en una tierra segunda que está flotando y andando alrededor de la tierra, no se mueve para allá y esta se mueve para acá, y llega a esta tierra que le puse Hécate por la diosa Hécate, que es como una especie de diosa de los perros y la diosa de los cruces de camino, y también la diosa de la luna roja. Entonces, en Hécate puse las ciudades de los
primordiales de Lovecraft, los saqué de la Antártida y los puse en Hécate. Y después en Hécate, él entra adentro de Hécate y ve seres fantasmales como ballenas, creo que dibujé, ya ni me acuerdo, y al final él entra en esta estrella violeta que está dentro de la Tierra, y al acercarse se da cuenta que es un útero nuevo que construye un universo. Entonces, la idea de este libro es la idea de que el límite no existe. Todo límite es un inicio nuevo. También justamente para enseñarle a los chicos que la muerte es una invención, o sea, la vida es eterna, digamos, mientras construyamos. Y lo hice como contrapunto, el de viaje a ver la crónica de las tierras huecas, lo hice como contrapunto a esta, que se llama la Tábola Esmeraldina, que es la tabla de un golem que viaja hacia los extremos del universo y describe estrellas, nébulas, seres. Es como lo mismo, este va para afuera y este va para adentro. ¿Sientes entonces que hay una relación fuerte entre todos tus libros? O sea, ¿tus libros son de alguna forma como capítulos de un gran libro? Creo que involuntariamente sí, y yo creo que involuntariamente todos lo hacemos. O sea, aunque uno no se proponga que lo que tú vas construyendo sea un órgano, creo que tu espíritu habla en lo que construye e inconscientemente vas construyendo una especie de mapa espiritual de tu trabajo. No digo mapa espiritual en el sentido teológico, espiritual en el sentido de cómo habla tu espíritu, ¿no? Y creo que es inconsciente. Uno generalmente mapea, o sea, dibujar un jardín, dibujar el interior. Cuando hice de anatomía apócrifa, dibujé el cuerpo como un acto de fantasía del lenguaje. Creo que toco distintas áreas de un mundo que en el fondo cada persona que hace arte construye. Igual es como generar un mapa. Justamente pensaba mucho en los mapas, en estas cartografías del siglo XVII, en que hay esta mezcla, y bueno, en Kierkegaard también está esta mezcla entre la ciencia, una ciencia que se va creando, la ficción, estos espacios desconocidos que se van rellenando también con la propia imaginación. En los mapas también lo había. Pareciera que con el desarrollo del racionalismo, una de las cosas que sucedió y que los libros son testigos de eso también, porque el libro es la autoridad, es la lectura lineal, es esa separación entre la imaginación y el conocimiento, digamos, real, o que se pretende real, y donde también se separaron la imagen del texto. Y lo que de alguna forma tú haces también es volver a unir imagen y texto, y volver a unir una forma de conocimiento racional, o digamos, o sea, que pretende ser racional, y una forma de conocimiento desde la imaginación o desde lo sensible. Hay un ejemplo para lo que tú estás hablando. Durante mis estudios de posgrado me tocó leer un texto de Bernardino de Sahagún. Bueno, Sahagún le puse a uno de mis personajes por Bernardino de Sahagún, que es el primer antropólogo latinoamericano, ni siquiera latinoamericano porque era español, pero él lo que hizo fue una enciclopedia, que fue la primera enciclopedia latinoamericana escrita en el siglo XVI, y la escribió en náhuatl, la escribió en español y la escribió en dibujo. Entonces él utilizó dibujantes que se llamaban tlacuilos, dibujantes prehispánicos. Y ese choque entre razón y mito se da en el capítulo 11 que me tocó leer, que es un bestiario que él hizo y que en gran sentido me ayudó a construir este libro, El Bestiario Mexicano, porque Bernardino de Sahagún, cuando hizo ese bestiario de las nuevas formas de la vida de América, que ni siquiera se llamaba América, digamos, de la Nueva España, que ahora es México, él hizo este compendio de animales porque era una fauna nueva, y él la hizo diciendo que a los indígenas les gustaba llamar a todo teotl. Teotl significa sagrado o divino. Entonces a él le molestaba que todos los animalitos fueran teotl, porque los animales todos representaban una fuerza natural, por ejemplo un nahual en el espíritu de cada uno. Y a él le molestaba que el animal, por ejemplo el jaguar, se convirtiera en un nahual, en un espíritu protector.
Entonces él quería una concepción de razón. Pero es paradójico porque dentro del bestiario que él construye, que es iluminada por la razón, pone animales como el chahuistle, que el chahuistle tiene 4 patas y al final de la cola tiene otra mano. Entonces él lo que hace es con la cola agarra a la gente y la mete al agua y tiene la capacidad de hacer hervir el agua. Entonces tú, cuando lees esos códices, te das cuenta que la fuerza que tenía Bernardino para poder desmitificar la naturaleza, limpiar la naturaleza y ponerle la razón, él no podía porque finalmente él estaba dentro del mundo mítico también. Y yo creo que hasta ahora mismo, nadie puede decir que no está fuera del mundo mítico, porque nosotros vivimos, habitamos el mundo simbólico, que es profundamente mítico. Bueno, ahí volvemos a Borges y esa imposibilidad de esta biblioteca que reúna todo el conocimiento, o al coleccionista, que es finalmente el gran sufrimiento de todo coleccionista, y muchos de aquí son coleccionistas de historieta o de libros, lo saben, la imposibilidad de completar jamás una colección, o sea... Como ese libro que escribió Borges, que era un libro donde tú jamás podías ver la misma página 2 veces, y tampoco podías encontrar el fin y el inicio. Y era creo que era un libro vampiro, que te vampirizaba. A partir de todo eso, a partir de estas lecturas, ¿cómo se van construyendo las imágenes? ¿Sí? Ya entrando como en la cocina de tu trabajo. Cuando te planteas frente a la página, ¿qué surge? ¿Surge un boceto? ¿Hay una idea anterior? ¿Hay un apunte que retomas? ¿O te lanzas a la página y va surgiendo poco a poco el personaje? Cuando me preguntan sobre eso, por lo general piensan que uno es como muy imaginativo, pero eso no es verdad. Lo que pasa es que yo creo que uno, en la medida que uno aprende palabras, puede aumentar el discurso y profundizar los discursos. Una persona que sabe 10 palabras no puede discursear igual que una persona que sabe 1000. En el caso de la gráfica o del dibujo, creo que tiene que ver con leer, aunque parezca raro. Pero para dibujar, en mi caso, hay que leer y hay que mirar y hay que cultivar la mirada. O sea, a mis alumnos siempre les planteo eso. Si tú quieres ser dibujante o dedicar tu vida al dibujo, tienes que ser una persona ávida de lectura y ávida de mirar y ávida de la maravilla. Yo creo que la actitud de la maravilla es la más importante, el hábito del leer, del poder comprender cómo funciona la imaginación de otros, es fundamental. Y en lo práctico, yo por lo general estoy permanentemente dibujando, como casi todos los que hacemos dibujo. El dibujo es una práctica que está en la memoria muscular. O sea, en la medida en que yo dejo de dibujar, pierdo mis superpoderes, pierdo la capacidad de dibujar. Es tan simple como eso. Si dejo de dibujar, pierdo la capacidad de dibujar. Es una práctica, es como la halterofilia, pero del dibujo. ¿Sí? Y siempre mi trabajo tiene que ver con o textos, o imágenes de sueños, o lecturas, pero es como estar en un estado permanente de vigilia creativa, creo yo. Y si ya tienes un mundo de textos que te acompañan, tienes un mundo de imágenes también que te acompañan, ¿no? Pienso solamente por nombrar algunos, todas las referencias a México, a los ilustradores mexicanos, en este libro también que tomó Rosaín, la lira popular, el imaginario nacional, el identitario. Sí. Háblanos de esas imágenes que te acompañan. Como yo soy, bueno, aquí estamos entre ñoños, así que no, yo admito, soy ñoño. Y como buen ñoño, soy coleccionista de cómics. Leí cómics desde muy chico, desde Iron Man, Conan, Condorito, Barrabás. Y me alimenté mucho de todo eso. Y no he parado de comprar cómics hasta ahora, que soy un viejo de ser padre. Entonces, ¿quiénes fueron fundamentales para mí? Primero, el cómics argentino fue fundamental. Breccia, los dos Breccia, la Patricia Breccia también, Carlos Nine, el grabado también fue fundamental, conocer a Durero, a Goya, Horst Janssen, el dibujo alemán, el grabado mexicano. Yo creo que uno finalmente es en el fondo uno es como una especie de catalizador, uno es una especie de tubito donde entran
cantidades de otros. Creo que si yo no hubiese visto nunca dibujantes, dudo que dibujaría, o si yo no hubiese leído nunca, dudo que dibujaría. Creo que todos nos debemos a otros, pertenecemos a un linaje que no es de sangre, o un linaje espiritual, pertenecemos a nuestra lectura. Sobre todo el cómics para mí y la ilustración me han formado mucho. Cuando niño, por ejemplo, las portadas del Peneca de Corea fueron una puerta a la fascinación. Los dibujos de Elena Boyer, por ejemplo, fundamentales. Creo que uno se debe mucho a quien vio, a quien enriqueció tu mirada. Y también en tu obra, tanto como autor, como editor, como profesor, hay una cuestión política muy fuerte que quizás no siempre se capta, no siempre se lee de forma evidente, porque no es una política de partido ni una política de discurso ideológico necesariamente, sino la política del libro, digamos, la política de la creación. O sea, ya haber asumido el grabado como una forma de expresión y haber asumido después el libro tiene que ver también con llegar a diversos públicos, ¿no? Exacto. Yo nunca he concebido el arte como una... Que a mí lo que me molesta del arte contemporáneo sobre todo es su elitismo. Creo que un arte que tú tienes que ser una especie de bibliófilo o millonario para poder disfrutarlo, eso no es arte, eso es mercancía. Para mí la idea de arte tiene una concepción ética detrás. No consigo un arte que se haga elitista para que la menor cantidad de lectores puedan leerlo. Si no es un arte democrático, es elitismo. A mí no me gusta el arte elitista. Es por eso también que elegí el libro, porque me di cuenta de que haciendo libros, si yo tengo un libro ilustrado, ese libro para mí es una exposición, y una exposición que vendo barato para que muchos puedan tenerla, y la reproduzco. Entonces, la idea de obra única nunca me ha gustado mucho. Entonces, finalmente, cuando uno elige un formato, una técnica, una forma de hacer, en el fondo también está teniendo una posición política. Desde si tu arte es elitista en su complejidad, ya es una posición política. O si tu arte es profundo pero pedagógico, ya es una posición política. Si tu arte se hace desde la proliferación de las imágenes y por ende desde una baja en su precio para su popularización, también es una posición política. Creo que uno tiene que siempre tomar decisiones en ese caso. Yo respeto a mis amigos que hacen pintura, me encanta la pintura, pero siento que, o la escultura, pero siento que, no sé, la idea de que un objeto sea caro para que lo tenga ciertamente alguien que es privilegiado, nunca me ha sido muy atractiva, por decirlo así. Pero siendo un poco abogado del diablo en esto, uno también podría, o sea, hay muchos discursos también que el libro ilustrado sigue siendo un libro caro también. Sí, algunos. Para adquirirlo, sí. Y uno diría, bueno, vuelve a la biblioteca pública donde están disponibles, pero la adquisición de libros hoy día en nuestro país también es un privilegio, ¿no? Sí, pero eso es una cuestión política, no es una cuestión del que hace el libro. Yo estoy seguro que todos los hacedores, o sea, estoy casi seguro, no puedo estar seguro, estoy casi seguro de que la mayoría de los hacedores de libros no quieren hacer libros caros. El libro tiene como una impronta democrática en su nacimiento. El libro, si bien hay algún tipo de libro que tiende a la élite, hay muchos libros que no. Y yo creo en eso, yo creo en la ¿cómo se dice? La noción democrática del libro y de la revista, y para qué hablar del fanzine y del grabado, justamente por eso. Y también volvemos a otros grabadores importantes, pienso por ejemplo en Carlos Hermosilla, que justamente sus trabajos con Pablo de Roca o con otros poetas era llevar el arte a todos los lugares, a todos los espacios. Claro, ellos trataban de hacer eso como su ideario político particular. Y yo creo que hacer arte justamente tiene que ver con eso. ¿Sí? O sea, hacer arte es democratizar, hacer arte también es educar. Creo que esa es mi posición política particular.
En el último tiempo, desde octubre, en Concepción también, como en muchas otras partes de Chile, hemos visto una especie de resurgimiento, de explosión también de la gráfica, en la cual tú en Concepción, junto con otros grabadores también, participaron activamente y volvieron a sacar justamente los grabados a la calle para hacer política, ¿no? Sí, allá en Concepción existen distintos grupos de gente que trabaja en talleres de serigrafía. Entonces lo que hacíamos era que ellos me pedían imágenes, yo les mandaba los archivos y ellos editaban. Por ejemplo, hay uno que se llama el taller Falucho, que es de grabado y tiene serigrafía. Entonces yo les mandaba los afiches dibujados por vía web y otro taller de la República Portátil, que son otros. Entonces ellos reproducían las ediciones, los pasaban a la persona, sacaban 500, 600, pasaban los fajos a otro grupo, que era un grupo de 6 o 7 personas, y lo iban a repartir a las poblaciones, los pegaban dentro de la ciudad. Y fue rarísimo, porque no era ninguna, o sea, olvídate, no era ninguna organización partidaria, era un grupo de gente que quería hacer cosas. Y de un día para otro empezamos a ver que los afiches andaban por toda la ciudad y fue súper bonito. Que la gente se los llevaba, los sacaba, sacaba de las paredes. Sí, la gente se los llevaba y el Daniel, un amigo, me contaba que en una iba por una de las calles más grandes de Concepción, se llama Higgins. Entonces ellos, la tinta estaba fresca todavía y estaban sacando una que es un afiche que dice algo así como Chile despertó en un paso atrás. Y era grande, lo hizo grande y lo puso frente en la calle Higgins, por ahí por donde está la tesorería regional, y venía un grupo como de 3.000 personas caminando y él se sube por la reja de una ventana y empieza a subir el afiche y la gente empezó a parar para esperar que se abriera el afiche. Y él estaba así, y un amigo abajo le decía: Daniel, te estás mirando. Y él decía: no me voy. Y miró para atrás y toda la gente y decía: me temblaban las cañuelas, weón. Entonces él hace así y sube el afiche y se escucha ¡oh! Toda la gente, y él así que sigue llorando así. Y claro, era un afiche. Y dije: qué bonito. O sea, la gráfica como herramienta de poder popular, pero a la vena. Y eso pasó. Hicimos afiches, por ejemplo, que hay en los tribunales de justicia de Concepción, lo metieron agarraron un data súper potente y frente en los tribunales de justicia, en el frontis, pusieron resistencia. Y se repartió por todos lados la imagen. Entonces ahí tú te das cuenta, tú, ese uno. Sí, donde sale, creo que es de Rochenko, esa donde está la chica. Y claro, uno siente que está apoyando la causa, porque yo estoy muy tata para ir a la primera línea, los pagos me sacarían la cresta, entonces, ¿por dónde apunta uno? Apuntamos a dibujar, ¿no? Es lo que le queda. Vamos a abrir la posibilidad de preguntas para que sea justamente un diálogo abierto a todos, así que por favor, si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, está abierta la posibilidad. Hola, yo quería preguntarte sobre la técnica, si nos pudiera hablar algo, por favor. Por ejemplo, esta es la última lámina de mi último libro, el de los viajes por los mundos subterráneos. Y es cuando el personaje mira esa estrella interna y se da cuenta que hay nuevos mundos por recorrer. Yo trabajo con grafito. Yo siempre, cuando trabajo este tipo de libros, trabajo con grafito, lápiz B8, Faber-Castell o Staedtler. Esos son de años. Dibujo sobre un papel fabriano, un Bristol fabriano. Después escaneo y el dibujo, el color es digital. Porque el color siempre me ha fallado, nunca he sido bueno en acuarela. Los pinceles no me quieren. Siempre he trabajado con un grafito y el color digital. ¿Sí? Y el montaje, porque a veces, por ejemplo, una lámina, tú la ves completa, pero una lámina puede estar formada por 10 dibujos que he ido montando. A mí me gusta mucho el montaje de dibujos. Puedo hacer 10 matrices, las monto y después coloreo y pongo textura. No soy una persona que dibuje una obra como obra única. Me
encantaría, pero no me sale. Así es mi trabajo. Y los trabajos como este, por ejemplo, trabajo con tinta china, que después se escanea. Eso es técnicamente mi trabajo, es bien simple. Y es la técnica que enseño a mis alumnos en la escuela de arte. Punto de trabajo. ¿Es simple y demoroso? ¿Eres obsesivo en el trabajo? No soy obsesivo, para nada. Soy como un policía que se Nadie te creyó. Bueno, sí, puede que sea un poco más. Pero no tanto, tampoco conozco a otros que son peores. Me demoro como 2 días en cada lámina, o 3 días. Pero tengo familia, tengo vida, tengo mujer que me funciona el tiempo como una pequeña vampira. Sí, es ese sonido. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Hola. En realidad una duda muy personal. Me gustaría saber en tu caso cómo influye, si es que influye, tu labor docente dentro de tu producción artística. Es importante, sí. Para mí hacer clase, en un momento lo tomé como una forma de sobrevivencia, pero con el tiempo empecé a darme cuenta que hacer clase es fundamental, porque la mayoría de mis amigos que no hacen clase y que se dedican a vivir de arte, de su arte, creo que como que envejecen más rápido. No estoy diciendo que yo sea joven, soy viejo, pero siento que el contacto con chicos como los que estuvieron acá, excepto Alexis, que también es un veterano como yo, siento que refrescan, que refrescan el espíritu. Además que, a ver, el mundo universitario siempre te pide más y tú tienes que valer ante ellos. Y yo me valido a través de lo que hago, de mis libros. Si no hiciera lo que hago, estoy seguro que me pelarían y que hablarían mal de mí. Entonces, el estar en contacto con alumnos es súper interesante porque te fuerza a continuar estando permanentemente en la producción y en la investigación. Ese es un punto clave. Otra cosa es que... ¿Qué otra cosa bueno, por ejemplo, en cómics me muestran cosas nuevas, que yo me quedé en los años 2000 y algo, pero siempre me llegan cosas nuevas. Los mangas no me meto mucho, porque no. Y música tampoco, la música que tienen es horrible. Pero en la mayoría de las otras cosas son súper valiosos para uno, porque sinceramente, siento que hacer clases te rejuvenece. No físicamente, pero espiritualmente sí, porque tú estás permanentemente en la vanguardia, tienes que ir viendo lo que... Por ejemplo, yo jamás hubiese pensado la eclosión de cantidad de muchachos que dibujan y hacen ferias de dibujo. O sea, es un encuentro maravilloso. Y la mayoría, de repente voy a esa feria allá en Conce, y la mayoría son alumnos míos. Entonces, como, wow, de algo vale la pena, o sea. Entonces, creo que uno se enriquece con eso. ¿Sí? En este diálogo con tus alumnos, con jóvenes, ¿sentías que algo se estaba incubando en Chile, que había una olla de presión que iba a saltar en algún momento? ¿Lo percibiste? No, nada. Yo incluso siempre me reía de los millennials que no salvaban a nadie, que les gustaba andar con sus celulares. Y cuando volvimos un día de clase les pedí disculpas. En serio. Porque tienen un par de cojones, las chicas y los chicos, oye, no, yo que los admiré. Y dije, qué tipos más corajudos son. A mí por lo menos me dieron una lección. Yo nunca más voy a hablar más de los millennials. Los admiro. Yo no tenía idea de lo que podían llegar a ser. Impresionante. No, la música es horrible, pero son valientes, son corajudos y eso... No es perfecto. Sí, muy cosas de K-pop. K-pop que ha influenciado. Sí, los revolucionarios. Eran los K-pop. Pregunta ahí al fondo, 2 preguntas. No. Hola. No. ¿Veis? Habla otra. ¿Se escucha? No. Aló.
Hola, hola, ahora se escucha. Hola Claudio, Hola. No creo que te acuerdes de mí, fue hace muchos años, en el 91 nos conocimos en la U de Conce. Mira. Soy Antonia. Hola, Antonia. Cuando vivías en Talcahuano, no sé si somos sí. choreros de Sí, corazón. Cerro de Fuentes. Cerro David Fuentes, y yo, mis padres aún viven en la calle David Fuentes. Bueno, ahora vivo acá en Santiago y cuando supe ayer me enteré de tu venida, bueno, y de personas también de Conce, estaba muy contenta y dije, tengo que ir a verlo. Así que, no, yo más que preguntas es como valorar mucho lo que todo tu trabajo y sobre todo lo que tú dijiste del arte como herramienta de poder popular. Yo creo profundamente en eso. Sí. Y que muchas veces no creemos mucho en ese poder, que para mí es otro poder muy potente para sobre todo lo que estamos viviendo. Desde la poesía, el arte, la danza, todas las manifestaciones caben, y me alegró mucho escuchar tu testimonio sobre el afiche que nos contaste, que pena no haber estado allá, pero todo, como todo lo que se vive, como todos los sentimientos que uno, ¿no es cierto?, deja plasmado en una obra, y todo lo que puede recepcionar también de las personas. Sobre todo cuando habemos muchas personas que amamos el arte y lo encontramos, vuelvo a decir, como súper necesario, quizás hasta obligatorio en esta coyuntura. Eso, valorar eso, y no sé, también me surge como una pregunta, es como de alguna manera esta impronta que tú tienes al decir que el arte es una herramienta de poder popular, si también lo dejas tú esa impronta en tus estudiantes, que es como por ahí, o quizás la academia no lo permite, o no sé cómo es, y gracias. Lo que les trato, no hablo, o sea, cuando hablo con mis chicos en las clases, lo que trato de indicarles es que a través del libro, la ilustración, a través de los fanzines, como hablaban los chicos de antes acá, todas esas son prácticas democratizantes. Es eso lo que enseño. Cuando estudié mi posgrado en México, tuve una maestra muy buena en antropología, y ella me decía que los reyes en México, la traducción de su nombre, que era algo como, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, algo así, la traducción del náhuatl en español era el que habla, el que habla. O sea, en el antiguo México, el que era rey era el que hablaba, el que en los códices tenía la vírula. Entonces, eso siempre me dio que pensar, porque resulta que el que habla es el que construye realidad. Y cuando tú enseñas arte y enseñas a hacer libros, a narrar tu historia, a construir tu propia el mito de ti mismo, eso es darle la herramienta al alumno para que hable, para que se convierta también en un rey. No sé si me voy a entender. Tener esa capacidad de hablar es entregar un don increíble. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta enseñar eso, o sea, mi idea política, de que los chicos aprendan a hablar. Y aprendan a dudar también, ¿no? Porque todos tus libros también hablan, ponen esa duda sobre lo que tú decías sobre la realidad. Y qué necesario es hoy día dudar de los discursos oficiales, claro. Dudar de lo que vemos en las noticias, dudar incluso de las imágenes. El pensamiento crítico. Claro. Y respecto de la estetización de las luchas callejeras y de todo lo que está pasando en nuestro país, yo creo que el arte es súper necesario, porque el aporte de las artes gráficas, de la música, del teatro, de la danza, del performance con las chicas, lo que hacen es generar mística. Y ningún movimiento político, social, de resistencia ha vencido si no tiene una mística. Y esa mística la da el arte, que eclosiona la fuerza. Nómbrenme algún movimiento que haya resultado sin arte, que haya fortalecido su espíritu. Ninguno. Los únicos movimientos que ganan son los que tienen plata nomás, y ellos no necesitan el arte. Hola, gracias en primer lugar por la presentación.
hace una exposición atrás, al inicio de la suya, mencionó el elemento de la nostalgia dentro de las producciones culturales que se hacen a través del dibujo. A mí me surge la duda sobre cómo se tiene que dar un viraje para dejar de hablar de nostalgia, de las cosas que ya sucedieron, de las experiencias, para hablar sobre una reivindicación desde ellas, pensando en cómo se tiene que abordar la lucha social, la producción intelectual, la democratización del arte. ¿Cuál tiene que ser el giro para lograr una reivindicación y empezar a soltar un poco la idea de la nostalgia desde el arte? ¿Cómo se podría lograr? Lo que pasa es que cuando yo hablo de nostalgia, no hablo de verdadera nostalgia, hablo de ficción de nostalgia. Porque yo vengo de Talcahuano. Talcahuano es un lugar absolutamente devastado por las industrias. Es un sistema que ha sido destruido por el sistema industrial. O sea, desde niño mi concepto de naturaleza era ver el mar rosado, porque salían los detritus de las industrias. Mi cielo era un cielo lleno de toxinas que tiraba Huachipato o las petroquímicas. Yo nunca vi una naturaleza como la ve la gente que vio la naturaleza. ¿Por qué? Porque vengo de Talcahuano. Y cuando empecé a hacer trabajo sobre una suerte de nostalgia de la naturaleza, fue una naturaleza que me tuve que inventar. Y me la tuve que inventar porque nunca la vi. Porque yo vivía en un lugar saturado. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo hablo de nostalgia, hablo de mi ficción, de la construcción de mi ficción. Y si tú puedes construir una ficción de tu pasado, perfectamente puedes construir una ficción de tu futuro, una utopía. O sea, yo creo que aquí la palabra es la ficción. Tampoco creo mucho en una nostalgia verdadera. Creo que sí es necesario saber quiénes somos, saber cuál es nuestra identidad para poder construir futuro. Pero a veces nuestra identidad es la destrucción, ¿no? o la devastación ecológica. Y no sé si respondí eso. O sea, sí, y desde eso precisamente cómo podemos llegar a la idea de reivindicar un avance, lograr el cambio de esa ficción que en parte representa la realidad previa, ¿cómo? A través del arte. O sea, narrando. O sea, ahora por ejemplo, con las movilizaciones, dio la casualidad que justo estábamos armando un taller de risografía para hacer fanzine, para que los chicos allá en Conce tengan un lugar donde hacer fanzine. Tuvimos suerte porque justo lo compramos y empezaron las movilizaciones. Y ahora los chicos nos reunimos con exalumnos o gente que dibuja, alumnos, y lo que les dijimos es, ustedes les vamos a dar 16 páginas, y en esas 16 páginas ustedes van a narrar lo que vivieron. Y algunos no van a narrar lo que vivieron, van a hacer relatos utópicos o distópicos o ucrónicos respecto de lo que va a pasar con las movilizaciones. O sea, eso a mí me parece maravilloso, ¿cachai? Hay un chico que va a escribir su relato desde el 2012, ¿cachai? O sea, yo creo que la ficción está hecha para eso, para construir futuros posibles. Nosotros vamos a hacer esta primera serie de narraciones, le vamos a llamar La Esperanza. Y queremos, cuando eso esté terminado, a mediados de año, hacer la segunda. Y el nombre tentativo que le tenemos es La Traición. La traición. Sí, porque yo por lo menos estoy seguro que nos van a traicionar. Entonces, ¿me entienden? Tenemos que ir haciendo, pero ellos van a hacer prospecciones respecto del futuro que nos espera en la movilización social. Es interesante eso, Claudio, porque mucho tiempo nos dijeron, nos trataban de convencer que se había acabado el tiempo de la utopía, que se había acabado el tiempo de los grandes discursos y que había que ser realista y atenerse a lo que existía, y era lo que existía. Entonces vemos también un resurgimiento de... Es que yo no creo que sean utopías, yo creo que son heterotopías. Son pequeñas utopías. Cada chico ahora puede armar su propia utopía a través de un fanzine, de un relato, de una narración, de un dibujo. O sea, el día que nos quiten eso, estamos fritos. Pero la idea de un Chile nuevo es una utopía, ¿no? Es un otro Chile. Es otro Chile. Es que tampoco nos pueden quitar eso, con la capacidad de poder inventar futuros posibles utópicos. Ahora, escuchándote, pensaba precisamente en cómo la ficción ha nutrido también la filosofía. Una Donna Haraway que planteó en su momento la idea del cyborg y a partir de ahí ha ido construyendo hasta el cthulhuceno, que además todo lo que tú estás planteando y explicando y desde donde creas
está perfectamente entonado con la idea de Cthulhuceno que tiene Haraway, por no hablar también de las Laboria Bubonics, planteando el xenofeminismo desde la idea del feminismo del extrañamiento y esta idea de xenomorfo que también diseñó H.R. Giger en su momento y que se amplió a través de la mitología de Alien con las películas de Ridley Scott y compañía. Y creo que en ese sentido también el cómic, gente como Alan Moore, por ejemplo, ha planteado el cómic como un artefacto de ficción mágico, en ese sentido también de crear esa mística que tú planteas, ¿no? Y ese diálogo entre la materia y la inmateria, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, como ves tú también en esos, has citado también, ¿no? Esos cómics que te han... A mí me ha parecido además curioso en ese paralelismo porque Moore siempre cita toda la cultura popular que él, digamos, también está en todo su código y también aumenta en las ficciones, en los mitos, los arquetipos que él trabaja. Entonces, bueno, preguntarte un poco también por esas ficciones que te han nutrido y desde el que, bueno, a partir de ahí creas un imaginario. Sí, esa pregunta es súper buena, porque una parte muy importante de mi trabajo tiene que ver con la no naturaleza de las cosas. Cuando hice mi tesis de grado en México, para la maestría, mi tesis era la construcción de un atlas de anatomía apócrifa, en la idea de que el cuerpo no existe, sino que el cuerpo es una construcción del lenguaje. Después leí Haraway y caché que era todo un área popular. O sea, yo venía desde el área de lo posthumano, me interesaba mucho, y venía de eso por la ciencia ficción. Claro, y mi trabajo justamente consistía en la posibilidad de generar un atlas de la figura humana como una especie de soma mutante. Y para eso, claro, tuve que estudiar mucho, estudié la genealogía del monstruo, la construcción de lo monstruoso. Y para mí es súper importante porque también habla desde el arte ante la imposibilidad de la real naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas es un flujo que no termina. Y eso me parece, para mí por lo menos ha sido parte de mi relato. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a Claudio Romo por habernos acompañado. Está Daniel Blanco Pantoja, su editor chileno, porque además Claudio tiene un editor en Italia. El editor chileno está acá presente, trae algunos de los libros, así que él con mucho gusto se los va a vender. Y por favor, ¿saben qué? Traje algunos libros de los que he hecho en esta editorial italiana. Que no llegan acá a Chile. No llegan a Chile, no se los puedo vender porque son los que me regalaron a mí. Pero por favor, pasen a verlos, revísenlo con toda... Por favor, revísenlo, gírenlo. Si tienen más preguntas, si quieren que les firme algún libro, le haga dibujo. Y también los dejamos invitados a ver la exposición que hemos creado en el marco de dibujos que hablan, dedicado al libro Fragmentos de una biblioteca transparente, realizado con Alexis Figueroa, donde van a poder ver algunas de las imágenes y textos acá al lado en el hall de la Biblioteca Nacional. Y bueno, sepan que a las 7 de la tarde vamos a estar en la Corporación Cultural USACH para continuar parte de este diálogo en la calle Camin, así que están todos cordialmente invitados a seguir conversando sobre estos temas junto a 3 espléndidos invitados, Carto, que está acá, dibujante, que nos va a acompañar, Paloma Rodríguez, que ha hecho un trabajo muy interesante, gráfico en las calles de Santiago, y el colectivo de serigrafía instantánea que probablemente ustedes han visto por todas partes desplegado su trabajo gráfico también, así que con ellos vamos a seguir conversando algunos de estos temas. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos.